Un multimillonario y director ejecutivo de una empresa tecnológica se quedó paralizado cuando abrió la guantera del destartalado Honda de una mujer moribunda. Lo que encontró dentro revelaría una verdad tan devastadora que destruiría carreras y cambiaría vidas para siempre. Conozcamos a Claire Bennett, una mujer tímida que había pasado toda su vida siendo ignorada, rechazada y olvidada. A los 32 años, se ahogaba en deudas médicas por el tratamiento de cáncer de su marido, David. Iba 3 meses atrasada con la hipoteca, trabajaba como asistente administrativa mal pagada en la despiadada economía de Seattle. El mundo la veía como una viuda invisible más, alguien a quien compadecer y luego olvidar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en relucientes torres corporativas, ejecutivos tecnológicos tomaban decisiones multimillonarias sobre qué ideas merecían reconocimiento, qué innovaciones importaban y qué voces valía la pena escuchar. Dos mundos distintos, separados por el dinero, el poder y los prejuicios, estaban a punto de colisionar cuando Claire decidió vender el coche de David. No en una subasta prestigiosa, sino a través de un anuncio clasificado local que atraería a un comprador inesperado. David había muerto creyendo que había fracasado. Un ingeniero autodidacta brillante que abandonó la universidad para cuidar de su madre enferma. Tenía una comprensión intuitiva de los sistemas eléctricos que superaba a muchos doctores con títulos prestigiosos. Pero en sus últimos meses, mientras el cáncer destrozaba su cuerpo, se sentaba en su pequeño apartamento, dibujando diagramas eléctricos con manos temblorosas, susurrando. ¿Y si simplemente no soy lo bastante inteligente, Claire? ¿Y si mis ideas no valen nada? Lloraba sobre cuadernos llenos de conceptos innovadores, convencido de que el mundo le había juzgado bien, que un hombre sin títulos universitarios de renombre no tenía derecho a soñar con cambiar nada. Cuando David presentó su avance en gestión de baterías al programa de innovación de Rebotech, había escrito la solicitud a mano durante sus sesiones de quimioterapia, sin poder pagar un software de diseño profesional ni servicios de redacción técnica. La noche antes de morir, David miró a Claire con los ojos rotos y le dijo: «Lo siento por no haberte dejado nada de valor. Lo siento por ser solo, ordinario». Aquel hombre bondadoso no sabía que su genialidad estaba a punto de ser robada por personas que creían que el talento solo salía de las Torres de Marfil. Pero escondido en la guantera del Honda Civic de 1987 de David, el coche que Claire intentaba vender desesperadamente para pagar sus facturas, había un pendrive con innovaciones que harían que las ideas de su difunto marido valiesen cientos de millones de euros. Claire nunca había limpiado a fondo la guantera durante la enfermedad de David ni después de su muerte. Era demasiado doloroso tocar sus cosas personales. Y mañana iba a encontrarse con un posible comprador que había conocido en Craigslist, alguien que había pedido expresamente ver coches con personalidad e historia. Lo que Claire no sabía era que ese comprador era Marcus Reeves, director ejecutivo de Rebotech, que coleccionaba vehículos clásicos como hobby y siempre los compraba personalmente en lugar de hacerlo a través de concesionarios, porque creía que cada coche contaba una historia digna de ser escuchada. Lo que Marcus descubriría en esa guantera transformaría esta historia de amor y pérdida en una batalla inspiradora por la justicia que sacudiría los cimientos del mundo tecnológico. Pero primero, Claire tenía que sobrevivir a una noche más, convencida de que los sueños de su marido habían muerto con él, sin saber que ya habían sido robados. Esa noche, Claire se sentó a la mesa de su cocina bajo la luz parpadeante de una lámpara que no podía permitirse reemplazar, mirando el último secreto de David. Dentro de un sobre, había una carta escrita a mano con su cuidadosa letra de ingeniero. «Mi queridísima Claire, si estás leyendo esto, es que mi tiempo se acabó antes de poder cambiar nuestro mundo. El USB contiene algo que podría revolucionar los vehículos eléctricos, un sistema de gestión de baterías que podría aumentar la autonomía un 300%. Lo envié a un programa de ID anónimo, pero nunca recibí respuesta. Quizá nunca estaba destinado a ser. Quizá solo fui un soñador. Pero si algún día alguien lo ve, si alguien lo entiende, quiero que sepas que cada línea de código fue escrita pensando en ti».
Las manos de Clare temblaban mientras conectaba el pendrive a su viejo portátil. La pantalla se llenó de diagramas técnicos, solicitudes de patente y código de software de una complejidad asombrosa. Buscó en Google algunos de los términos y se le cortó la respiración. Eran tecnologías punteras para vehículos eléctricos. Las empresas estaban gastando millones intentando resolver exactamente los problemas que David había estado desarrollando en su pequeño apartamento. Hasta altas horas de la noche, Clare investigó el programa de ID anónimo que David había mencionado. La búsqueda la llevó a Rebotech, la empresa de vehículos eléctricos que se había convertido en un imperio multimillonario prácticamente de la noche a la mañana. Su último gran avance, anunciado tan solo 6 meses atrás, era un sistema de baterías revolucionario que aumentaba la autonomía de los coches eléctricos a niveles nunca vistos. La descripción hizo que a Clare se le helara la sangre. Sonaba exactamente igual a lo que David había estado desarrollando. Encontró artículos sobre el director ejecutivo de Rebotech, Marcus Reeves, un multimillonario hecho a sí mismo que había levantado su imperio desde cero tras salir del sistema de acogida a los 18 años. Las revistas de negocios lo retrataban como un visionario, pero los perfiles más personales revelaban algo más. Un hombre que valoraba la innovación por encima de la intimidación, que aún conducía él mismo al trabajo, que llevaba a su hija de 6 años, Elle, a la oficina los fines de semana porque se negaba a dejar que el dinero cambiara quién era. Clare tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. En lugar de vender el coche de David al primer comprador que respondiera a su anuncio de Craigslist, lo llevaría a la subasta de coches clásicos del día siguiente. No porque esperara obtener más dinero, el Honda no valía lo suficiente para una subasta de verdad, sino porque Marcus Reeves estaría allí. Si el trabajo de David había contribuido de algún modo al éxito de Rebotech, necesitaba saberlo. Necesitaba que alguien que entendiera de tecnología revisara lo que su marido había creado. A la mañana siguiente, Clare condujo el coche de David hasta el otro lado de la ciudad con el pendrive quemándole como un secreto en el bolsillo. La subasta Pacific Classic no era su mundo. Deportivos europeos relucientes, imponentes muscle cars americanos, hombres con trajes caros hablando de inversiones y valores de mercado. Se sintió una impostora en su vestido de grandes almacenes, con las llaves de un coche que parecía más digno de un desguace que de un paraíso para coleccionistas. Pero esa misma mañana, en lugar de ir directamente a la subasta, Clare se encontró con el comprador en un parque tranquilo cerca de Green Lake. Había elegido un lugar público por seguridad, sin imaginar que el hombre que bajaría de un modesto Tesla Model S sería uno de los ejecutivos más poderosos de Seattle. Marcus Reeves no se parecía en nada a las fotos de las revistas. Llevaba vaqueros y un jersey desgastado, con manchas de pintura bajo las uñas, fruto de una sesión de arte matutina con su hija. Fue entonces cuando la pequeña Elle Reeves, de 6 años, salió corriendo del parque persiguiendo un globo que se le había escapado. La niña chocó de lleno contra Clare, casi derribándola. Mientras otros adultos habrían regañado o ignorado a la pequeña, Clare se agachó instintivamente para ponerse a su altura, ayudarla a recuperar el globo y asegurarse de que no se había hecho daño. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Clare, alisando los rizos oscuros de Elle. Ha sido un buen golpe. Elle la observó con la intensa curiosidad que solo tienen los niños. Tienes ojos tristes, dijo con toda naturalidad, pero unos ojos tristes bonitos, como los de mi papá a veces. Antes de que Clare pudiera responder, Marcus se acercó. Lo siento, le dijo a Clare. Se emociona mucho con los sitios nuevos. Soy Marcus, por cierto, el interesado en tu Honda. Clare, respondió ella, poniéndose de pie despacio. Y es encantadora, no tienes que disculparte. Ha estado entusiasmada con el salón del automóvil toda la semana, dijo Marcus. A veces olvida que no puede tocar todo lo que ve. No estaba tocando nada, replicó Clare rápidamente. Solo estaba siendo una niña. Y es encantadora. Algo en el tono de Clare, esa calidez genuina y su instinto protector hacia la hija de un desconocido, hizo que Marcus la mirara con más atención.
En medio de una multitud de personas intentando impresionarle, allí estaba alguien que simplemente había mostrado amabilidad hacia su hija sin saber quién era él. Esa compasión auténtica destacaba como un faro entre todo el postureo y el encanto superficial. ¿Has venido con alguien?, preguntó él. ¿Vendes? ¿Compras? Clare sintió cómo se le encendían las mejillas. Vender, en realidad, aunque empiezo a pensar que estoy en el lugar equivocado. Mi coche no es precisamente material de subasta. Marcus ladeó la cabeza. ¿Qué coche es? Un Honda Civic del 87. Era de mí. Era de mi marido. Falleció el año pasado. Las palabras aún le resultaban extrañas en la boca. Necesito venderlo. Y alguien me dijo que aquí había aficionados a los coches clásicos. Bueno, yo sin duda soy un aficionado a los coches, dijo Marcus. Y clásico no siempre significa caro. A veces significa querido. ¿Le importaría que le echara un vistazo? Clare guió a Marcus y a ella por el aparcamiento hasta donde el Honda de David estaba aparcado entre un Ferrari y un Lamborghini, pareciendo un gorrión entre pavos reales. Pero Marcus no pareció notar la diferencia. Rodeó el coche, pasando lentamente los dedos por la pintura, comprobando los neumáticos, mirando bajo el capó con un interés genuino. Su marido lo ha mantenido en perfecto estado, dijo. El motor está impecable. Este tipo de cuidado habla de carácter. Ella se subió al asiento del conductor, fingiendo conducir mientras hacía ruidos de motor. Papá, ¿podemos comprar este? Se siente feliz. Marcus soltó la primera carcajada auténtica que Clare le había oído. Los coches no tienen sentimientos, cariño. Este sí, insistió ella. Se siente como en casa. Clare observaba aquella interacción con creciente asombro. Allí estaba uno de los directores ejecutivos más exitosos del mundo dejando que su hija de 6 años jugara en el destartalado Honda de una desconocida, hablando del historial de mantenimiento como si fuera un clásico raro. Pensó en David, que habría adorado conocer a alguien que valorara la artesanía por encima de la ostentación. Poco sabía Clare que estaba a punto de descubrir que algunos secretos se niegan a permanecer ocultos, sobre todo cuando son exactamente lo que alguien lleva tiempo buscando. ¿Le importa si reviso el interior?, preguntó Marcus. Me gusta ver cómo el propietario anterior trataba el habitáculo. Clare asintió, sintiendo que el corazón empezaba a acelerarse. Era el momento para el que, sin saberlo, se había estado preparando. Cuando Marcus abrió la puerta del conductor y se acomodó en el asiento que David había ocupado miles de veces, Clare contuvo la respiración. Ajustó los retrovisores, probó la radio, pasó las manos por el salpicadero. Lo hacía con la atención cuidadosa de quien entiende que los coches son más que máquinas, son depósitos de experiencias humanas. Entonces alargó la mano hacia la guantera. La pequeña puerta se abrió con un chirrido familiar, dejando ver la habitual colección de papeles de registro, historiales de mantenimiento y pólizas de seguro caducadas. Pero la expresión de Marcus cambió al instante cuando sus dedos encontraron los bordes del sobreescondido de David. Lo sacó lentamente junto con una memoria USB, y su rostro quedó completamente inmóvil. «Oh, ¿y esto?», preguntó en voz baja, con un peso en el tono que Clare no comprendió. «Lo encontré ayer», dijo Clare, atropellando las palabras. Mi marido, David, era ingeniero. Estaba trabajando en algo antes de morir, pero nunca llegué a entender qué. Miré lo que había en la memoria y me pareció que podía ser importante. En la carta menciona un programa de eBay. Cuando lo investigué, cayó de repente, sintiéndose de golpe ridícula. Sé que suena una locura, pero creo que podría estar relacionado con su empresa. Marcus leyó la carta de David 3 veces sin decir nada. Clare vio cómo su rostro atravesaba expresiones que no supo identificar: sorpresa, reconocimiento, algo que podría haber sido tristeza o ira. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos tenían una intensidad que hizo que ella retrocediera un paso. ¿Cuál era el nombre completo de su marido?, preguntó. David Michael Bennett.
Presentó algo al programa de innovación de Rebote Tech hace unos 18 meses. Nunca recibió respuesta y luego enfermó. La voz de Clare se quebró. Murió pensando que su trabajo no importaba. Marcus cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, brillaban con lágrimas contenidas. Clare, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Alguien más ha visto esta memoria USB? ¿Se la ha enseñado a alguien o ha hablado de ella en Internet? La calma desesperada en la voz de Marcus asustó a Clare. No, no se la he enseñado a nadie. La encontré ayer. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? No malo, dijo Marcus con cuidado. Pero posiblemente muy complicado. Miró la memoria USB como si pudiera explotar. Voy a pedirle que confíe en mí en algo que puede sonar increíble. ¿Puede hacerlo? Clare asintió, aunque cada instinto le decía que cogiera la memoria y saliera corriendo. Esta tecnología que desarrolló su marido. No es solo que sea parecido a lo que creó mi empresa. Por lo que puedo ver en su documentación, es la base de nuestro avance más reciente. El sistema de gestión de baterías que nos lanzó al mercado de los $1.000 millones empezó con innovaciones exactamente como las que David estaba desarrollando. El mundo pareció inclinarse a su alrededor. ¿Qué está diciendo?, preguntó Clare. Que el trabajo de su marido debería haberse revisado, reconocido, acreditado y compensado, respondió Marcus, con la mandíbula tensa. Y empiezo a sospechar que sé exactamente por qué no lo fue. Marcus hizo 3 llamadas desde el aparcamiento de la subasta. Cada una de ellas sonaba más tensa que la anterior. Clare no podía oír los detalles, pero captó fragmentos. Encuentra las solicitudes originales de IID de hace 18 meses. Sí, todas. Me da igual si lleva todo el fin de semana. Y, Joan, te necesito en la oficina en 1 hora. Mientras él hablaba, ella se había quedado dormida en el asiento trasero del Honda, su pequeño cuerpo encogido como si perteneciera allí. Clare se sentó junto al coche, observando cómo aquel hombre poderoso desentrañaba el misterio de su marido con la misma precisión metódica con la que David abordaba los problemas de ingeniería. Vamos a mi oficina, dijo Marcus al terminar las llamadas. Tengo un equipo de ingenieros que necesita ver esto inmediatamente. Y tengo algunas preguntas muy concretas para mi departamento legal. Supongo que debería coger mi coche y encontrarme allí con usted, dijo Clare. En realidad, ¿le importaría si llevamos este coche? Quiero que mi equipo lo vea exactamente como David lo dejó. Más tarde puedo enviar a alguien para traer el suyo a la oficina. La sede central de Rebotech era un brillante monumento al éxito. Cristal y acero se alzaban hacia el cielo de Seattle como un homenaje a la innovación. Clare se sintió cada vez más pequeña a cada paso que daba por el vestíbulo de mármol, pasando junto a la pared repleta de patentes y premios, y entrando en un ascensor que subía tan suavemente que apenas se notaba el movimiento. Pero Marcus parecía tensarse más cuanto más subían. La planta superior era un campo de batalla en plena actividad. Ingenieros inclinados sobre ordenadores, abogados rebuscando en archivadores, y, en el centro de todo, Joan Langley, una mujer impecablemente arreglada de unos 40 y tantos, que miró a Clare como si fuese algo desagradable que alguien había pisado y traído pegado a la suela. Marcus, ¿de qué va todo esto?, preguntó Joan con la voz de quien está acostumbrada a gestionar las crisis ajenas. Tu asistente dijo que era urgente, pero... Necesitamos revisar todas las solicitudes de IID de los últimos 2 años, interrumpió Marcus. En concreto, cualquier propuesta relacionada con sistemas de gestión de baterías que pudiera haberse presentado con el nombre de David Bennett. La compostura de Joan se quebró apenas un instante, una microexpresión de pánico que Clare podría haber pasado por alto si no hubiese estado observando con tanta atención. Marcus, eso llevaría semanas. Nuestro sistema de archivos. Encuentra el expediente, dijo él, su voz cortando sus objeciones como hielo. Clare observaba aquel intercambio con la creciente conciencia de que estaba presenciando algo mucho más importante que una simple búsqueda de registros. La tensión se palpaba en la sala,
ingenieros intercambiando miradas significativas, abogados que de pronto encontraban papeleo urgente que revisar, asistentes retrocediendo discretamente hacia las salidas. Incluso ella, todavía adormilada por la siesta en el coche, parecía percibir el cambio en la atmósfera y se acercó más a su padre. Quizá debería esperar abajo, sugirió Clare en voz baja. No, replicó Marcus con firmeza. Tiene que ver esto. Tiene que presenciar lo que estemos a punto de descubrir. Su mandíbula estaba firme, con la determinación de alguien que había pasado toda su vida luchando por el reconocimiento y que se negaba a dejar que esa lucha terminara con su propio éxito. Tardaron 40 minutos de búsqueda, pero lo encontraron, enterrado en una carpeta digital marcada como solicitudes incompletas. La propuesta de David Bennett estaba allí, como un tesoro oculto. La marca de tiempo mostraba que había sido recibida hacía 18 meses, revisada por el equipo de evaluación preliminar, y nada más. Sin seguimiento, sin carta de rechazo, sin ningún tipo de acuse de recibo. Las notas del evaluador preliminar eran demoledoras, conceptos interesantes, pero carece de viabilidad comercial. El solicitante parece un inventor aficionado más que un ingeniero cualificado. Se recomienda no continuar. Aquellas notas estaban firmadas por Joan Langley. Marcus las leyó 2 veces, y su expresión se oscurecía con cada palabra. Clare sintió que el mundo giraba a su alrededor al comprender lo que aquello significaba. David no había sido descartado porque sus ideas no fueran lo bastante buenas, sino porque alguien había decidido que no era lo suficientemente impresionante como para merecer consideración. Pero, al profundizar más en los archivos, surgió una imagen todavía más devastadora. La propuesta de David no solo había sido rechazada, había sido activamente suprimida. El protocolo normal exigía que todas las solicitudes de ID, incluso las rechazadas, se archivaran con la documentación completa. El archivo de David había sido enterrado deliberadamente en una subcarpeta que no aparecía en las búsquedas estándar de la base de datos. Sus innovadores algoritmos de gestión de baterías habían sido extraídos y anonimizados, archivados por separado bajo la categoría de conceptos de investigación general sin ninguna atribución a su creador original. Esto es sistemático, susurró uno de los ingenieros junior, mirando la pantalla. Alguien no solo rechazó esta solicitud, la saqueó. El rostro de Joan se había puesto lívido. Marcus, tienes que entender el contexto. Recibimos cientos de propuestas. Tenemos que tomar decisiones difíciles sobre cómo asignar los recursos. Enséñame las demás solicitudes de ese mismo periodo, ordenó Marcus. Quiero ver absolutamente todas las que se procesaron la misma semana que la de David. Lo que descubrieron hizo que a Clare se le helara la sangre. De las 37 solicitudes presentadas aquella semana, 34 habían seguido el procedimiento de revisión normal. Las 3 que no lo habían hecho compartían ciertas características, procedían de inventores independientes sin respaldo corporativo, carecían de títulos de universidades prestigiosas y todas contenían ideas genuinamente innovadoras que más tarde fueron incorporadas a los sistemas patentados de Robotech. Joan, dijo Marcus con la voz peligrosamente calmada. ¿Quieres explicarme por qué un sistema de gestión de baterías prácticamente idéntico a nuestra tecnología estrella actual fue rechazado por carecer de viabilidad comercial? Lo que Joan dijo a continuación lo cambiaría todo, revelando hasta dónde pueden llegar algunas personas para proteger su versión del éxito. Su compostura, cuidada al milímetro, se agrietó como una chapa cara pero mal pegada. Marcus, tienes que entender que recibimos cientos de propuestas de inventores aficionados, gente que cree que ha descubierto lo próximo en trabajar desde su garaje. Tenemos que tomar decisiones sobre qué ideas merecen la pena. ¿Decisiones?, repitió Marcus despacio. ¿Basadas en qué criterios? En credenciales profesionales, presentación técnica, viabilidad comercial. En prejuicios, intervino Clare, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Todos en la sala se giraron hacia ella. Y, por primera vez en meses, no se encogió ante la atención.
Miraste la propuesta de David y decidiste que no merecía ser tomada en serio. Viste un nombre sin un máster de una universidad prestigiosa y tiraste a la basura algo que podría haberle cambiado la vida. El gesto de Joan se endureció. Tomé una decisión empresarial basada en criterios establecidos. No podemos financiar a todos los soñadores que creen que van a revolucionar la tecnología. Pero este soñador sí la revolucionó, replicó Marcus, elevando la voz. Este inventor aficionado desarrolló la base de un sistema que ahora vale cientos de millones de dólares. Y en vez de reconocer su contribución, enterraste su solicitud tan profundamente que ha hecho falta un equipo de abogados para encontrarla. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Una ingeniera, joven, con los dedos manchados de pintura y ojeras profundas, habló con cautela. Marcus, odio decir esto, pero Joan tiene razón en una cosa. Recibimos muchas solicitudes de personas sin credenciales formales, pero también tenemos un protocolo para casos exactamente como este. Cuando la revisión preliminar detecta innovaciones potencialmente valiosas de fuentes no tradicionales, se supone que deben marcarse para una segunda evaluación. Todas las miradas se volvieron hacia Joan. Tomé una decisión, dijo ella. Con rigidez, Joan dijo. La solicitud estaba mal presentada. Los dibujos técnicos estaban hechos a mano, no generados por ordenador, y el solicitante no siguió nuestras directrices estándar de presentación. Enséñame esas directrices, pidió Marcus. 20 minutos después, quedó claro que Joan había aplicado criterios que, oficialmente, no existían. La solicitud de David había sido rechazada no por su mérito técnico, sino porque provenía de alguien que Joan consideraba poco profesional, alguien que no encajaba en su imagen de lo que debía ser un innovador de Robotech. Pero la investigación destapó algo todavía más condenatorio. Al rastrear correos electrónicos archivados y comunicaciones internas, descubrieron que Joan había desalentado activamente a otros miembros del equipo cuando sugerían dar seguimiento a los elementos innovadores de David. Había creado una narrativa según la cual David era una pérdida de tiempo y sus ideas eran derivadas de investigaciones ya existentes, pese a que había pruebas claras de que sus planteamientos eran genuinamente novedosos. El hallazgo más desgarrador apareció en un hilo de correos borrados entre Joan y su asistente, recuperado de las copias de seguridad de la empresa. En él, Joan había escrito: estos inventores de garaje creen que pueden competir con ingenieros de verdad. Tenemos que proteger la integridad de nuestra marca asegurándonos de que solo profesionales cualificados estén asociados a nuestras innovaciones. Pececillos como este tal Bennett no deben recibir apoyo. Eso diluye nuestra reputación de excelencia. El asistente respondió. Pero algunos de sus algoritmos son realmente sofisticados. Quizá deberíamos, al menos, enviarle una respuesta. El último mensaje de Joan en el hilo resultaba escalofriante. Archívalo como procesado y sigue adelante. Si de verdad tuviera talento, habría encontrado la forma de concebir las credenciales adecuadas y el respaldo corporativo. El mercado ya ha juzgado su valía. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, dijo Marcus, con la voz apenas contenida. Has robado el mérito a un hombre moribundo y se lo has entregado a una corporación que ahora vale miles de millones, en parte gracias a su trabajo. Has negado al mundo una historia inspiradora de innovación triunfando sobre la adversidad. Joan intentó una última evasiva. Marcus, creo que estás dejando que las emociones te dominen. Las decisiones empresariales no se pueden tomar basándose en sentimentalismos. Esta mujer aparece de la nada con una historia conveniente sobre su difunto marido y, de repente, estás dispuesto a creerla. Basta. La palabra salió de Clare con una autoridad tan serena que incluso Joan guardó silencio. No te atrevas a despreciar el trabajo de mi marido llamándolo una historia conveniente. David pasó los últimos meses de su vida creyendo que era un fracaso, que sus ideas no eran lo bastante buenas, que ni siquiera en la muerte podía mantener a su familia. Murió pensando que no era lo bastante inteligente, que no estaba lo bastante formado, que no era lo bastante importante como para importar. Clare se puso en pie,
por primera vez desde el funeral de David, sintió que volvía a ser ella misma. Tú tenías el poder de cambiar eso. Tenías el poder de darle a un hombre brillante y moribundo el reconocimiento que merecía. En lugar de eso, elegiste proteger tu definición estrecha de quién merece ser reconocido. No hay nada inspirador en aplastar sueños solo porque no vienen envueltos en el envoltorio que esperas. Marcus observó esa transformación con algo cercano al asombro. En el transcurso de una sola conversación, Clare había pasado de ser la mujer tímida que vendía el coche de su marido a alguien que se negaba a permitir que su memoria fuera minimizada. Joan, estás despedida, dijo simplemente. Con efecto inmediato. Seguridad te acompañará a la salida, y el departamento legal se pondrá en contacto contigo sobre la devolución de cualquier paquete de acciones o beneficios de la empresa. No puedes hacer esto, protestó Joan. Tengo contratos, acuerdos de participación. Tienes acuerdos basados en el desempeño ético de tus funciones, replicó Marcus. Suprimir deliberadamente innovaciones que podían haber impulsado la misión de la empresa, causando al mismo tiempo un perjuicio personal grave al innovador, constituye un incumplimiento fundamental de esos acuerdos. Ya oirás de nuestros abogados. Mientras seguridad escoltaba a Joan fuera del edificio, la magnitud completa de sus acciones empezaba a quedar clara a través de la investigación en curso. Había filtrado sistemáticamente solicitudes no solo por su mérito técnico, sino también por credenciales sociales y económicas. Durante sus 3 años en el cargo, había rechazado docenas de innovaciones potencialmente valiosas de inventores independientes, pequeñas empresas y fuentes no tradicionales. El patrón era inconfundible: si no tenías un título de la Ivy League, respaldo corporativo o las conexiones sociales adecuadas, tus ideas se consideraban inútiles, independientemente de su mérito real. El equipo legal confirmó lo que Marcus sospechaba: las acciones de Joan habían costado potencialmente a la empresa millones en oportunidades perdidas y la habían expuesto a una responsabilidad significativa por robo de propiedad intelectual. Pero, para Marcus, lo más grave era que había perpetuado un sistema que valoraba el pedigrí por encima del genio, las conexiones por encima de la creatividad. Marcus se volvió hacia Clare con una expresión que ella no supo interpretar. Necesito preguntarte algo, y quiero que pienses bien antes de responder. ¿Qué sería para ti la justicia? ¿Qué honraría la memoria de David? Clare miró a su alrededor, observando a los ingenieros, abogados y ejecutivos que habían presenciado toda aquella revelación. Un año antes, se habría sentido intimidada por su éxito, sus credenciales y su evidente inteligencia. Ahora, los veía de otro modo, como personas con el poder de elegir entre la compasión y el prejuicio, entre el reconocimiento y el desprecio. Quiero que el nombre de David figure en las patentes, dijo. Quiero que se le reconozca como feo inventor. Y quiero asegurarme de que esto no vuelva a ocurrirle a nadie cuyo único delito sea no parecer lo que vosotros esperáis que parezca un genio. Quiero un cambio sistémico, no solo justicia individual. Marcus asintió lentamente. Hecho. Todo. Y, Clare, quiero ofrecerte algo más: un puesto aquí en Rebotech, al frente de nuestra nueva iniciativa de equidad en la innovación. Tu trabajo consistiría en revisar las solicitudes de inventores no tradicionales para garantizar que las ideas se evalúan por su mérito y no por su presentación. Clare le miró, incrédula. No soy ingeniera. No soy una directiva. Soy una asistente administrativa que escribe documentos legales. Eres alguien que entiende el coste de ser ignorado, respondió Marcus. Alguien que reconoce el valor que otros no ven, y que no permitirá que las credenciales pesen más que el carácter. La sala permaneció en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración de ella, que había dormido durante toda la confrontación, acurrucada en una silla como si siempre hubiera pertenecido allí. Clare miró a aquella niña dormida, a su padre, que acababa de trastocar por completo su departamento legal para honrar el trabajo de un hombre muerto, y a la memoria USB que había comenzado siendo el secreto de David y se había convertido en su reivindicación. ¿Cuándo empiezo?, preguntó.
Pero aún quedaba un último secreto que transformaría la comprensión de Clare sobre lo que realmente significa encontrar un hogar. Y estaba a punto de revelarse de la forma más conmovedora que jamás hubiera imaginado. 3 meses después, Clare Bennett atravesó el laboratorio de innovación de Rebotech con una acreditación que decía directora, Iniciativa de Equidad en la Innovación. El título todavía le parecía irreal, pero aquel trabajo se había convertido en su vocación. La transformación no había sido inmediata. Pasó semanas en formación, aprendiendo sobre los procesos de evaluación técnica y trabajando codo a codo con ingenieros para entender cómo detectar la innovación genuina detrás de una presentación imperfecta. En apenas 12 semanas, había revolucionado la forma en que la empresa evaluaba las propuestas externas, implantando procesos de revisión ciega que se centraban en el mérito técnico en lugar del pedigrí académico. La transformación de mujer tímida a defensora segura de sí misma había sido gradual pero profunda, cimentada sobre el propósito de garantizar que ninguna otra mente brillante sería descartada simplemente por carecer de las credenciales correctas. El nombre de David figuraba ahora en 4 patentes importantes, con una compensación económica sustancial pagada a su herencia. Pero, más importante aún, su historia se había convertido en un catalizador para el cambio. Clare había creado la beca David Bennett para inventores independientes, proporcionando recursos y mentoría a innovadores que trabajaban fuera de los marcos académicos o corporativos tradicionales. Su legado había evolucionado hasta convertirse en una prueba profundamente inspiradora de que las ideas brillantes podían surgir de cualquier parte y merecían ser reconocidas sin importar su origen. La mujer tímida que una vez se sintió invisible ahora se ganaba el respeto en salas llenas de ejecutivos e ingenieros. No porque hubiera aprendido a hablar su lenguaje, sino porque les había enseñado a hablar su idioma, el de la dignidad humana, el de reconocer el valor más allá de las credenciales, el de comprender que el genio a menudo viene envuelto en un envoltorio corriente. Marcus se había convertido en algo que Clare nunca habría esperado. Un amigo que entendía el peso complejo de cargar con los sueños no cumplidos de otra persona. Su relación había evolucionado de forma natural, pasando del respeto mutuo a algo más profundo, aunque indefinido. Él se pasaba por su oficina con un café, supuestamente para hablar de asuntos del departamento, pero en realidad para conversar de todo lo demás. El último proyecto artístico de ella, los recuerdos de Clare sobre David, la extraña soledad que supone ser responsable de las esperanzas de otros. Ella había adoptado a Clare con la lealtad feroz que solo tienen los niños. Insistía en que se uniera a ellos los sábados por la mañana para desayunar tortitas, en las excursiones al Museo de la Ciencia, en las historias antes de dormir. Cuando Marcus viajaba por trabajo, en el mundo sin fisuras de la niña, Clare simplemente formaba parte de ellos, y ella aceptaba esta verdad con la misma certeza con la que afrontaba todo. Papá dice que haces que la oficina se sienta más como un hogar, le dijo ella una tarde mientras hacían un puzzle juntas. Yo le dije que tú haces que todo se sienta más como un hogar. Clare sintió como el corazón se le encogía con una emoción que no sabía nombrar. No era la vida que había planeado con David, pero era una vida que se le ofrecía con manos abiertas y corazones pacientes. Una gris tarde de Seattle, Clare se encontró en el aparcamiento de la empresa, sentada en el Honda de David, que ahora conducía a diario. Había conservado el coche a pesar de que Marcus le ofreció comprarle el que quisiera. Algunas conexiones no podían sustituirse por modelos nuevos. Estaba revisando el último lote de solicitudes de innovación cuando encontró una que le hizo sonreír. Una propuesta de una maestra jubilada de Nebraska que había desarrollado un sistema de paneles solares para comunidades rurales. Los planos técnicos estaban dibujados a mano. El lenguaje era sencillo y directo. Y las ideas, brillantes. Aquello era exactamente para lo que existía la iniciativa de equidad en la innovación. En el antiguo sistema, aquella maestra habría sido descartada por aficionada. Sus credenciales se considerarían insuficientes, su presentación no lo bastante pulida como para recibir una consideración seria. En cambio, Clare ya estaba planeando traerla a Seattle para que hiciera una presentación completa.
Resultaba profundamente inspirador saber que mentes brillantes como la suya ya no serían pasadas por alto. David habría adorado ese momento, ver a su viuda usar su reivindicación para crear oportunidades para otros como él, personas cuyo valor no podía medirse con métricas tradicionales, cuya brillantez no se anunciaba con títulos ni credenciales. Aquella noche, Clare se unió a Marcus y Elle para cenar en su casa, un ritual que había pasado de ser una invitación ocasional a convertirse en presencia esperada. Mientras fregaban los platos juntos, Elle hizo un anuncio que no sorprendió a nadie, salvo a Clare. «Creo que Clare debería vivir con nosotros», dijo la niña con naturalidad, secando un plato con concentración absoluta. «Ya está aquí todo el tiempo, y sería más fácil para las historias antes de dormir». Marcus rió, pero sus ojos estaban serios cuando miró a Clare. «Tiene razón en lo de la eficiencia. Aún tengo la casa de David», respondió Clare en voz baja. «No estoy preparada para». «No te estoy pidiendo que renuncies a nada», la interrumpió Marcus. «Te estoy preguntando si estás lista para aceptar algo nuevo. Algo que no sustituya lo que tenías, sino que sume a lo que estás convirtiéndote». Clare sintió el familiar pinchazo de la culpa del superviviente, esa sensación de que ser feliz significaba traicionar la memoria de David. Pero entonces pensó en la iniciativa de equidad en la innovación, en los inventores cuyos sueños estaba cuidando, en cómo la risa de ella le había enseñado que sanar no significaba olvidar. «Puede», dijo. «Puede que esté lista para intentarlo». Ella dio una palmada triunfal. «¿Podemos poner tus fotos de David en mi habitación? Quiero contarle cómo ha ido mi día, a veces». Y, así, Clare comprendió que aquello no se trataba de sustituir su pasado por su futuro. Se trataba de entretejerlos para crear algo más fuerte que cualquiera de los dos por separado. La conmovedora simplicidad de la aceptación de un niño le había mostrado el camino a seguir. A veces, las historias de amor más profundas no consisten en encontrar a alguien nuevo, sino en convertirse en alguien nuevo mientras se honra a la persona que siempre ha sido.